Juan capítulo 6, versos 1 al 15. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces Jesús subió a un monte y se sentó allí con sus discípulos, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿De dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: Aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, mas ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: Haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los partió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: Recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres, entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: Este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Vamos a ver en esta mañana que Jesús es el pan de vida eterna. Veremos en esta mañana 2 puntos con la ayuda del Señor. Primero, en los versículos 1 al 9, en primer lugar, veremos Jesús, el pan de vida y la falta de fe. Versículos 1 al 9. Y en segundo lugar veremos también, desde los versículos 10 al 15, Jesús, el pan de vida y la provisión. Estamos iniciando entonces aquí en el capítulo 6, el tercer año del ministerio público de nuestro Señor Jesucristo. Sabemos que desde los capítulos 1 al 11 hay aproximadamente 3 años y medio de tiempo. Esto lo podemos calcular por las fiestas de la Pascua que se mencionan. Lo vamos a ver a continuación. Y desde el capítulo 12 al capítulo 21 pasan solamente 6 días. Mire conmigo el capítulo 12, el versículo 1 de Juan. 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y allí inicia la última semana de vida de nuestro Señor Jesucristo. Así que 3 años y medio aproximadamente en 11 capítulos, y desde el 12 al 21 solo 6 días. Es tan diferente el Evangelio de Juan al resto de los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas. El 92% del material de Juan es único y exclusivo de este evangelio. Por esa razón se le trata diferente y se le llama el cuarto evangelio. Tenemos aquí entonces en el capítulo 6 su quinto milagro, o señal, como le llama Juan, pero también tenemos el cuarto discurso. Recuerda que a partir del inicio del Evangelio de Juan hasta aquí hemos visto 3 señales que prueban que Él es Dios encarnado y también el Mesías, el Salvador del mundo. Por lo tanto, es digno para todo hombre poner toda su fe en Él para poder recibir la salvación, el perdón de sus pecados y la vida eterna. El primer milagro, ¿recuerdan cuál fue? Capítulo 2, la transformación del agua en vino. En segundo lugar, ahí en el capítulo 3 encontramos la sanidad de aquel hijo de un noble, que Jesús lo sanó a distancia. Y en tercer lugar, aquí en el capítulo 5, que lo terminamos la semana pasada, vimos la curación del paralítico de Betesda, este hombre que estuvo 38 años postrado. Vemos que en cada cosa, cuando ha habido escasez,
necesidad, el Señor puede llenarla. Cuando hay enfermedad, cuando hay frustración, el Señor puede ser a quien podemos acudir. Y no va a ser la excepción aquí en el capítulo 6. Cuando hay escasez, el Señor está allí para ayudarnos. Vimos también desde el capítulo 1 algunos discursos, tres discursos de nuestro Señor Jesucristo. El primero lo encontramos allí en el capítulo 3 con Nicodemo, el discurso acerca de el nuevo nacimiento. Luego, cuando conversa con la mujer samaritana en el capítulo 4, vimos el discurso acerca del agua de vida. ¿Lo recuerda? Y ahora en el capítulo 5 vimos el discurso que fue básicamente una defensa acerca de su persona, de su autoridad y su misión. Puesto que allí en el versículo 18 del capítulo 5 decía que los judíos procuraban matarle. Aquí es donde acaba el tiempo de su ministerio, que fue, podríamos llamarlo así, de fama. Su ministerio de tiempo amable desde las personas. Pero aquí empieza ya la persecución. ¿Y cuál fue el motivo? Porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Como ellos no entendían que el Mesías era el Hijo de Dios mismo, el mismo Dios encarnado, para ellos, que habían sido enseñados en que solo hay un solo Dios, ellos decían que esto era una competencia en contra del único y verdadero Dios. Ellos nunca pudieron comprender que Jesús era el mismo Hijo de Dios, el mismo Dios hecho hombre, y el Mesías Salvador del mundo. Y lamentablemente hasta el día de hoy ellos no lo logran comprender así. Comienza entonces el tiempo de persecución, y en este capítulo 6 entonces es la Pascua. Vamos a ver en primer lugar entonces desde los versículos 1 y 9 que Jesús es el pan de vida y la falta de fe, como vamos a ver aquí por parte de las personas. Versículo 1: Después de esto Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, en honor a Tiberio, y le seguía una gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Recuerda, aquí en el capítulo 2 fue la primera Pascua, cuando subió a Jerusalén una vez más y se produce este evento de la purificación del templo. La religión de los judíos se había corrompido, habían transformado el templo en un mercado y lamentablemente practicando una religión, pero lejos de Dios. Y el Señor viene y enseña esto. Luego, en el capítulo 5, encontramos otra Pascua. Allí, versículo 1, la fiesta de los judíos, una vez más. Capítulo 6, lo acabamos de leer aquí en el versículo 4, estaba cerca la Pascua. Y finalmente, otra Pascua, allí en el capítulo 12. Y si sumamos los 6 meses para la fiesta de los tabernáculos, tenemos entonces aproximadamente 3 años y medio de ministerio público de nuestro Señor Jesucristo. Es un cálculo, por supuesto, aproximado, pero por lo menos, por todas las Pascuas que vemos aquí, son por lo menos 3 años completos. Entramos entonces aquí, en el capítulo 6, al tercer año de ministerio público del Señor Jesucristo, y aquí tenemos la alimentación de los 5,000, que es sin duda la señal o milagro más famoso de todos, porque está en los 4 evangelios. En los 4 evangelios podemos encontrar este relato. Es el más famoso y que también incluye a la mayor cantidad de gente. La semana pasada también habíamos citado Levítico capítulo 23, donde encontramos allí que por lo menos hay 3 fiestas que son las más importantes para el pueblo de Israel y hasta el día de hoy, y que todo varón que se encuentre a por lo menos 20 millas alrededor de Jerusalén tiene que asistir, tiene que hacer acto de presencia y llegar hasta Jerusalén. Entonces, cuando nosotros pensamos en Jerusalén, en las proximidades de Jerusalén, y que es tiempo de Pascua, tiempo de Pascuar para los judíos, estaba repleto de gente, había gran multitud, porque todos tenían que ir
a Jerusalén para celebrar estas fiestas. Por esa razón entonces que había tanta gente y por supuesto hubo escasez de alimentos. La Pascua, Pentecostés y la fiesta de los tabernáculos son las tres fiestas principales que se mencionan allí en Levítico 23 y que todo judío, varón, a partir de los 12 años de edad, tenían que llegar a Jerusalén para participar de ella, de acuerdo a la ley de Moisés. Jesús entonces participa en cada una de ellas. Por lo tanto, esta alimentación, esta señal o milagro de la alimentación de los panes y de los peces, había entonces gran cantidad de gente. Ahora, ¿eran solamente 5.000 personas? Se nos dice aquí que habían 5.000 personas. Sigamos leyendo, por favor. Versículo 5. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Es una pregunta que probablemente nos haríamos todos. ¿Cómo vamos a alimentar a esta gran multitud de gente? Es interesante que Jesús le pregunta ¿a quién? ¿A qué discípulo? A Felipe. ¿Recuerda a Felipe? Acompáñeme al capítulo 1, versículo 45. Es interesante que Jesús le pregunte a Felipe y no a otro, porque Felipe es uno de los primeros que creyeron en Cristo. Fue uno de los primeros. Y Felipe en el versículo 45 del capítulo 1 dice que halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José, de Nazaret. Este pasaje es muy interesante porque se nos presenta la fe de Felipe. Él es el primero en testificar a otro y traer a otro a Jesús. Y él dice que Jesús es el esperado, el Mesías de quien escribió la ley y los profetas. Bueno, aparentemente aquí Jesús quiere decir, bueno, veamos tu fe. Y le pregunta a Felipe, al primero que creyó y que demostraba esta tremenda fe. Pero mire la respuesta de Felipe, verso 6. Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. En algunos comentarios noté que algunos piensan que Felipe, como era de esa zona, probablemente sabía dónde se podía comprar esa cantidad de pan. Otros piensan también que el término 200 denarios es solamente un informe de tesorería del grupo de los discípulos. Es como decir, solo tenemos 200 denarios y eso no va a alcanzar para comprar. Otros piensan que es menos probable, puesto que 200 denarios es probablemente la cantidad de 6 meses de salario. Realmente no sabemos con exactitud a qué se refiere, pero lo que sí queda claro es que no había suficientes recursos para alimentar a esa gente. Que no eran solamente 5.000 personas, como vamos a ver más adelante, sino que eran muchos más. Se ha dicho que el pesimista siempre ve el problema, pero el optimista ve siempre una oportunidad y una solución. Aquí Felipe dice, no se puede. Pero tenemos a Jesús, que es el pan de vida. Muchas veces, en medio de la escasez o de lo imposible, quizás somos como Felipe y decimos, no se puede. Aunque tenemos al Señor de nuestro lado, que es el pan de vida, dudamos y nuestra fe es débil. Pero mire lo que hace otro, Andrés, versículo 8. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos más. ¿Qué es esto para tantos? Vemos aquí que por otro lado, Andrés, que de acuerdo a los relatos de los evangelios, y sobre todo aquí en Juan, es una persona que le encanta presentarle personas a Jesús. Si usted recuerda, en el capítulo 1, fue Andrés quien le presentó a Jesús a Pedro. Aquí en este capítulo 6,
trae a este muchacho que traía este almuerzo típico, preparado quizás por su madre, y él salió, ¿cierto?, para poder ir y estar con Jesús y verle y escuchar su predicación durante todo el día. Y este almuerzo eran estos 5 panes de cebada, que era normalmente el pan más barato, el pan que comía la gente humilde, y 2 pececillos, probablemente peces secos, que era la carne como se preparaba para poder comerle, que duraba mucho tiempo. Bueno, le presenta a este muchacho, y también en el capítulo 12, Andrés le presenta a Jesús a un grupo de griegos. Vemos aquí 2 personas, ¿no? Felipe dice, no se puede, es imposible. Aunque estaban con Jesús, el pan de vida. ¿Quién había levantado al paralítico? ¿Quién había sanado al hijo de este noble? ¿Quién había convertido agua en vino? A pesar de esto, a pesar de que estaba con el pan de vida, este Felipe tenía un problema en su fe. Pero Andrés viene con este muchacho y este pequeño almuerzo para alimentar a tantos. Veamos entonces ahora qué hace Jesús. Desde el versículo 10 hasta el 15, vamos a ver en segundo lugar que Jesús es el pan de vida y la provisión. ¿Qué hace Jesús? Versículo 10. Entonces Jesús dijo, haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número, ¿de cuántos? 5,000 personas, varones, dice, lo diferencia, ¿no? Varones. Bueno, es una época primaveral en Israel, ese tiempo de la Pascua. Por esa razón es que el campo estaba todo verde, las praderas estaban llenas de hierba, y por esa razón es que él hace esta alusión. Es un tiempo primaveral, el clima es bueno, es un día probablemente con un sol agradable, y toda la gente está sentada allí sin alimento. Es Pascua y multitudes han llegado a esta zona y no tienen qué comer. Bueno, si usted me acompaña a Mateo, capítulo 14, vamos a ver que no eran solamente 5,000 personas. Capítulo 14 de Mateo, y versículo 19. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió, y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud, y comieron todos, y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Si hacemos un cálculo conservador y decimos que por lo menos la mitad de esos hombres eran casados con su esposa y por lo menos con un hijo o 2, y que en ese tiempo las familias no eran pequeñas, eran grandes, por lo menos haciendo un cálculo conservador, fácilmente eran 15,000 personas o más. Por lo tanto, era una multitud enorme de gente sin comida. Volvemos al capítulo 6 de Juan, al versículo 11, y leemos, y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los partió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a los discípulos, recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues, y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Este típico almuerzo de un joven que sale para estar un día fuera de casa fue suficiente para alimentar a esta enorme multitud. Una señal milagrosa, inexplicable, que prueba que Jesús es Dios, creador, capaz de hacer esto y mucho más, y que es además el Salvador del mundo, el Mesías. 12 canastas llenas porque habían 12 hombres sirviendo, los apóstoles, ¿no? Por eso que 12 cestas llenas. Y aquí viene el desenlace en el versículo 14. ¿Qué hizo la gente? Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron,
este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte el Sol. Ya querían hacerle rey, aunque le reconocen que era el Mesías prometido, pero ser rey no era la comisión que Jesús vino a cumplir en ese momento. En su primera venida al mundo, Jesús, el Hijo de Dios, viene para ser primero el Cordero. Primero viene para hacer el sacrificio, el Cordero de Dios, y hacer salvable al más vil de los pecadores con el derramamiento de su sangre. Por lo tanto, ser rey no era la misión por la cual él vino. La gente aquí se emocionó, pero era solamente eso. Mire el versículo 26 del capítulo 6 aquí en Juan. Jesús respondió y les dijo: de cierto os digo, que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Las personas, una vez más, sintieron una gran emoción. Se asombraron al ver esta gran señal, este milagro. Pero Jesús deja claro que como Él conoce el corazón de los hombres, las personas solamente vieron el milagro, se saciaron, sobró, pero solo se emocionaron. Este es el peligro, hermanos, de las emociones externas y de basar nuestra vida y nuestro ánimo solamente en eso. Solamente fue una fe en pedregales. Fue una semilla que cayó solamente en las piedras. Pero después, lamentablemente, le abandonaron. Versículo 30. Le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obras haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Las personas, lamentablemente, terminaron buscando solamente la señal externa, solamente el milagro, solamente satisfacer su problema inmediato, pero no se querían entregar realmente a Él. Versículo 64 del capítulo 6. Jesús les dice: pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le iba a entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él. Llegar a ser un hijo de Dios requiere primeramente un reconocer nuestro pecado, que nos ha dejado en una condición perdida y sin esperanza. Reconocer que hemos ofendido profundamente a Dios en su santidad, que nos hemos burlado de su gracia y de su misericordia, que teníamos en poco la muerte del Señor Jesucristo en la cruz. Así, el arrepentimiento y la fe nuestra puesta en Cristo nos abre gratuitamente por la gracia la entrada al reino de los cielos y el perdón eterno de nuestros pecados. Lamentablemente, la gente solamente quería ver una señal, pero no querían entregarse realmente a Dios. Y hoy día pasa eso también. La gente dice que quieren ver algo para poder creer. La gente pone su fe en un objeto, en un talismán, en una religión, o en una peregrinación, o en algún santo canonizado, en vez de venir al único y verdadero pan de vida enviado desde el cielo por el Padre, y que es el único que le puede dar vida al mundo. Lo dice ahí en el versículo 33. Es triste ver cómo, lamentablemente, la gente solo quiere resolver su problema personal inmediato, y una vez que lo hace,
ya se aleja del Señor, demostrando que realmente nunca han creído en Él. Por esa razón es que estos discípulos, luego de haberse saciado, de haber comido el pan, de haber estado con Jesús, haber escuchado sus palabras, ya no andaban con Él. ¿Por qué? Porque cuando el Señor Jesucristo habla a su iglesia, habla a aquellos que dicen ser sus discípulos y les presenta las demandas de lo que significa ser realmente un hijo de Dios, dicen, esto ya no me gustó. Esta parte ya no me gustó y no era lo que yo creía. Pensaba que era solamente recibir y que esta vida iba a ser perfecta y que no me va a significar nada. Pero realmente aquella persona que es transformada por el poder de Dios, que viene a la cruz de Cristo, reconoce que es pecador y que necesita el perdón de sus pecados, la limpieza y pide la salvación al Padre, se produce una transformación total de su ser. Y sigue a Dios y sigue al Señor Jesucristo por amor. Y no le cuesta, porque como lo hace por amor, es algo que disfruta de hacer. Pero estas personas nunca se convirtieron. Solamente andaban detrás de Jesús por curiosidad y para buscar saciar algo que ellos querían solamente en el momento. Nosotros tenemos al pan de vida en nosotros. Y la provisión, pensando ya en nuestras vidas como creyentes, podemos ver que la provisión se hizo realidad ¿cuándo? Cuando este pequeño almuerzo estuvo en las manos del Señor. Allí se convirtió en una provisión grande. Esos 5 panes y esos 2 peces eran poco, pero cuando el Señor tiene poco, si está en sus manos, puede ser mucho. Por esa razón, hermanos amados, que miremos nuestras manos. ¿Qué es lo que tenemos en nuestras manos? ¿Tenemos poco? Bueno, démoselo al Señor y confiemos en Él. Él puede tomar lo poco que nosotros tenemos y Él lo puede convertir en mucho. Nuestra fe muchas veces es poca, aparentemente tenemos poca fuerza, a lo mejor vemos las cosas imposibles, pero cualquier cosa que tengamos, por poca que sea, confiemos en el Señor y Él puede hacer lo imposible, porque Él es el pan de vida que puede multiplicarse hasta saciarnos. Hemos visto entonces en esta mañana que Jesús es el pan de vida eterna. Vimos en primer lugar la falta de fe de los discípulos y que muchas veces es nuestra historia también, muchas veces dudamos, pero vimos en segundo lugar en los versículos 10 al 15 la provisión hecha por el Señor Jesucristo. No importa si no tenemos nada o tenemos poco, si confiamos en el pan de vida, Él puede proveer todo lo que necesitamos, y no solamente material, sino que también Él puede llenar toda necesidad espiritual y emocional que tenemos. No debemos ir a otro lugar. Él es el pan de vida que puede saciar absolutamente todo nuestro ser y todas nuestras necesidades. Estamos pasando sin duda por dificultades, por pérdidas, como hemos visto en esta semana. Hay hermanos que están enfermos, hay otros que han perdido seres amados. El pan de vida, que es el Señor Jesucristo, Él puede llenarnos una vez más, saciarnos una vez más, llenarnos de esperanza y poner nuestra vida en la perspectiva eterna, de que todo lo que hagamos va a durar en la medida de que sea hecho para Él. Solamente las cosas que van a durar por la eternidad son aquellas cosas que hagamos por Él. Así que pongamos toda nuestra fe en Él y Él va a multiplicar, como dice Isaías, Él multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas, dice la palabra de Dios. Que el Señor nos ayude en esta semana y pongamos toda nuestra fe y confianza.